Conéctate en este día para estudiar el repaso de la lección. Hola, buen día para todos. Que el Todopoderoso les bendiga. Hoy estudiaremos la educación artística y científica. El versículo de memoria lo encontramos en Salmos, capítulo 19, versículo 1. Dice la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Antes de empezar, lo haremos teniendo una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, porque tú dejaste al libro de los libros, Señor, a la Santa Biblia. Y en ella encontramos, oh Señor, la ciencia verdadera. Por eso te pedimos en esta mañana que nos ayudes a comprender, a entender tu palabra, para no dejarnos engañar, oh Señor, por aquellas personas que no creen ni confían en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La educación incluye lo que se denomina las artes y las ciencias y muchas otras ramas del aprendizaje moderno. Pero hay que aprender las artes y la ciencia desde una perspectiva bíblica, es decir, que todo lo que necesitas aprender debe estar fundamentado en la palabra de Dios, ya que el ser humano fue creado por una mente sumamente inteligente. La creación de la raza humana está fundamentada en la palabra de Dios. Por eso tu vida y mi vida diaria deben estar relacionadas con las lecciones prácticas que se encuentran en la Biblia, con el asombroso poder de Dios para crear nuestro mundo, pero debes incorporar como primera medida la escritura, que es una lectura de un libro de texto, ya que nuestro Dios es el artífice maestro para enseñar a una persona en la educación artística. Dios es nuestro redentor. Para que la educación realmente funcione, necesitamos que la palabra de Dios sea primero, luego las enseñanzas de la disciplina de la humanidad. Y hasta la biología molecular, sin la Biblia podemos perder de vista la enormidad de Dios, de su soberanía como creador y sustentador de nuestro mundo. Dios en ninguna manera está en contra de las ciencias. Hay buenas razones para asumir que la ciencia es buena en muchos aspectos, ya que la ciencia fundamentada en los principios divinos avala a Dios como creador. Partiendo como primera medida la ciencia que estudia el mundo natural, sin la intervención divina, comete un grave error. Debe la ciencia buscar respuestas en el mundo natural, colocando como principal argumento a Dios. En segundo lugar, la ciencia supone que la naturaleza debe permanecer constante. Sin embargo, no es la buena idea. Esta idea está equivocada. Hay cosas que pasan que tienen como primer origen causas naturales para acontecimientos reales, que eso está bien para el seguimiento de huracanes, pero cuando leemos la palabra de Dios encontrarás que todas esas causas vienen por las consecuencias del pecado. Pero nada, para nada los orígenes que comienzan con el principio, creó Dios los cielos y la tierra. La ciencia se equivoca cuando niegan quién está detrás de la obra de la creación. Detrás de esa gran obra está Dios. Sin el poder creador de Dios no existiera nada. Dios es el artífice de todas las cosas creadas. En última instancia y por definición, todo lo que creemos saber, avanzar y entender en el campo de la ciencia es incorrecto. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Simplemente porque es insuficiente e incompleto. Porque una teoría posterior englobará una idea mayor, ya que la sabiduría de Dios es infinita. O porque un descubrimiento posterior desmontará la lógica de cualquier hipótesis. Todo lo que se avanza o descubre en ciencia será sobrepasado. Todo lo que creemos saber sobre el universo es menos de lo que el universo es, y posteriores científicos trabajarán con ahínco en demostrarlo así. El sino de cualquier avance, descubrimiento, hipótesis o teoría es acabar en los libros de historia de la ciencia, porque el avance del conocimiento la habrá dejado arrumbada.
porque nunca jamás conseguiremos saberlo todo sobre todas las cosas, entender todo sobre todo lo que hay, porque eso es necesario recibir a Cristo en tu corazón, esperar la segunda venida, vivir al lado de Jesús para que Él te enseñe los misterios de la creación y de las cosas creadas por la eternidad. Muchos de nosotros ponemos nuestra confianza en los bienes que poseemos. Otros ponen su confianza en un padrino político. Otros quizás pongan su confianza en las amistades. Pero te vengo a decir en esta mañana que solo el Señor Jesús llena todos los vacíos y cubre todas nuestras necesidades. Hay suficientes pruebas del Dios viviente en toda la creación. Es decir, que si lees Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, vas a encontrar a Dios creando todas las cosas. Esta declaración se ha repetido tantas veces que se convirtió en una gran verdad. Cuando consideramos, por ejemplo, el corazón de Dios al crear este mundo, debió rebosar de alegría a ver que todo era bueno en gran manera. Pero al ver que la humanidad dañaba y estropeaba la obra perfecta de Dios, podemos aproximarnos más a una mejor manera de enseñar las artes y las ciencias. La ciencia ha descubierto que después de 48 horas de gestación hay un ser dentro del vientre de una mujer. Pero todo esto ya estaba comprobado en la palabra de Dios o demostrado en la palabra de Dios en Salmos 139. Es decir, que no hay manera de descartar a Dios de todas las cosas creadas. Las marcas del Creador están en todos lados. El bondadoso amor de Dios se puede ver en el lugar donde se desarrolla un feto. Justo debajo del latido constante del corazón de una madre, a medida que el feto va creciendo en el vientre de la madre, justo debajo del latido de su corazón, la futura madre siempre está consciente de su hijo. Así como nuestro Padre Celestial siempre está consciente de sus hijos aquí en la tierra. Leamos Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra de Dios: Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. La tierra después del pecado ha pasado por muchos acontecimientos según las Sagradas Escrituras. Tiene un poco más de 6.000 años de creada, y miles de años después de la devastación mundial mediante el diluvio, existen evidencias poderosas, no solo de Dios como nuestro Creador, sino también del poder, el amor y la benevolencia de Dios. Por eso nos queda claro en este pasaje que Dios es nuestro Creador. También Pablo escribió en Romanos capítulo 1 que todos aquellos que rechacen a Dios no tienen excusa, porque la naturaleza es un libro de texto donde nosotros vemos cada día que cada cosa creada lleva el sello de Dios. Dios se la revela a todos mediante la revelación de la conciencia y la naturaleza. Además, los hombres temerosos de Dios, como Noé y sus hijos, conocían a Dios y transmitieron ese conocimiento a sus descendientes. Pero debido a un descuido pecaminoso, la mente de la mayoría de sus descendientes pronto se entenebreció y el conocimiento de Dios en gran medida se perdió entre los gentiles. Aunque Dios se manifestó, no lo glorificaron. El no querer honrar a Dios como el Creador divino fue la verdadera causa de que hubiera mentes entenebrecidas y prácticas abominables entre los gentiles. Glorificar a Dios significa reverenciarlo, amarlo y obedecerle. Ni le dieron gracias. El negarse a dar gracias a Dios por su amor y su bondad hacia los hombres es una de las causas de corrupción e idolatría. La ingratitud endurece el corazón e induce a los hombres a olvidar al ser a quien no quieren expresar gratitud. Los hombres que adoran a Dios se hacen necios. Los gentiles se habían hecho vanos y necios, ideando vanidades. La mente humana que adora ídolos mudos de oro, madera o piedra se hace semejante a los objetos de su culto.
lo podemos comprobar en el Salmo 115. Pablo está usando este término para referirse a las vanas ideas y especulaciones a que habían llegado los gentiles acerca de Dios, en oposición a la verdad que una vez habían conocido y que todavía les era presentada en las obras creadas por Dios. Se hicieron necios, literalmente sin entendimiento, por lo tanto sin inteligencia, término que se usa para referirse a todas las facultades humanas del pensamiento. Los hombres que no oyen la voz de Dios se hunden tan profundamente en la ignorancia y el pecado que su mente se había entenebrecido y eran insensibles. Ya no percibían ni entendían la verdad. El propósito de Satanás en el gran conflicto ha sido producir siempre tal entenebrecimiento. Dios ha dado a cada hombre individualidad, la facultad de pensar y hacer. La salvación depende del recto ejercicio y del desarrollo de esta facultad al elegir tener fe en Dios y obedecer su voluntad. Por lo tanto, durante como 6.000 años, el propósito deliberado de Satanás ha sido debilitar y destruir esta facultad que tiene su origen en Dios, para que los hombres lleguen a ser completamente incapaces de reconocer, recibir y practicar la verdad. Por esta razón, una de las primeras promesas del Evangelio y la más necesaria es que Dios dará al hombre un corazón nuevo, o sea, una mente nueva. Todos aquellos que seguimos a Dios queremos alcanzar la hermosura de la santidad. En Salmo 96, versículo 9, dice la palabra de Dios: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Dios llama a la santidad hermosura, literalmente en atavios de santidad. Por sobre el adorno del cuerpo está la belleza del alma. Ninguna hermosura exterior puede compararse con la belleza de un carácter santo. Todos nosotros, como cristianos, sabemos que debemos tener cuidado de no adorar a la creación, sino al creador de los cielos y la tierra, que es nuestro Dios. La creación es una belleza. Podemos aprender acerca de Dios y de hecho de su amor por la belleza. Aunque la tierra entró en pecado y está rodeada por un mundo caído, todavía se ve muy hermosa. ¿Quién puede imaginar cómo debió haber sido la tierra antes de la caída, antes del pecado? Y esto nos enseña que Dios es el verdadero creador de todo lo bello. Pero también se tiene que entender que tú haces parte de esa creación. Por lo tanto, si saliste de los brazos de Dios, también eres una obra de arte. Dios desea que todos sus hijos aprecien sus obras y que se deleiten en la sencilla y apacible hermosura. Dios se encargó, tomó muy en serio, no descuidó detalle y adornó nuestra morada terrenal. Él es amante de lo bello y sobre todo aprecia la belleza de carácter. Dios es amante de lo externo y quiere cultivar la pureza y la sencillez de tu vida para que lo glorifiques solamente a Él. Pero cuando leemos Génesis capítulo 3, todo lo que Dios había hecho en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, que era tan hermoso, lo dañó el enemigo de las almas. Satanás distorsionó la obra de la creación. Por lo tanto, la belleza de Dios también se ve afectada. Y los conceptos de belleza también se pueden usar contra nosotros. De este modo, especialmente en las artes y la educación cristiana, guiada por la Escritura, debe ayudarnos a aprender a tener cuidado al comprender que no todo lo bello es necesariamente bueno o santo. El hombre le gusta sobresalir en este mundo. Desea que le rindan honores y aplausos, pero cualquier obra que haya realizado, eso hace parte de su ego. Pero ellos son expertos en equivocarse. Ellos más bien deberían darle gracias a Dios por todo lo que logran en este planeta. Pero los hijos de Dios estamos llamados a darle gloria solo al Creador, sea cual sea nuestra condición. En otras palabras, todo lo que respire alabe a Jehová.
sin importar lo que piensen las personas que estén a nuestro alrededor. Si estás en la iglesia, alaba a Jehová. Solo si estás en tu casa, alaba a Jehová. Si estás en el trabajo, alaba a Jehová. Que estás con tus amigos, alaba a Jehová. Leamos 1 de Timoteo, capítulo 9, versículo 10. Dice la palabra de Dios: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo continúa su evaluación de los maestros religiosos que convertían en negocio los deberes de su misión. Sin embargo, los principios de esta evaluación se aplican evidentemente a todos los cristianos. Los que se esfuerzan por enriquecerse están alimentando de entre sí mismos un fuego de pasiones que destruirá finalmente las mejores cualidades del alma. Es imposible servir simultáneamente a Dios y a las riquezas. La pasión por las riquezas presenta una diversidad ilimitada de tentaciones para no ser leal a los principios divinos. A pesar de las razones que los hombres presentan para correr tras las riquezas, pocas resultan ser razonables cuando sobreviene la enfermedad o se aproxima una tumba. Para adquirir grandes riquezas, tienen que descuidarse otros asuntos muy importantes. Los deberes cristianos diarios, que demandan tiempo y atención personal, con seguridad casi quedan reducidos a un mínimo. El afán por las riquezas es, por su misma naturaleza, una amenaza para la vida y la salud del espíritu. Pablo destaca que en esta vida la ruina de las almas, elevadas cualidades del alma, es el resultado de ir en pos de las riquezas. Los tiernos vínculos que unen a padres e hijos con frecuencia se sacrifican en el altar de las posesiones materiales. La alegre atmósfera de un hogar feliz frecuentemente se marchita ante la insaciable búsqueda de las riquezas. Los mejores rasgos del carácter de una persona siempre sufren cuando compara sus servicios con el salario que recibe. El que se deja atrapar por la atracción de las riquezas destruye su paz mental. Corta con frecuencia las ligaduras que lo unen afectivamente a esta vida y finalmente queda condenado a la destrucción eterna. Sin embargo, Pablo te habla en esta mañana a través de las Escrituras para que te vuelvas a tu Creador, para que lo reverencies solamente a Él, para que adores a Jehová, porque Él es el Creador de los cielos y la tierra. Leamos 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Dice la palabra de Dios: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Muchos son expertos en el error, transmitiendo ideas falsas de generación en generación. Dios te dice en esta mañana: guarda lo que se te ha encomendado. No creas a todos los anuncios que ves por las redes sociales, más bien ve a la palabra de Dios. Pablo sabía que la pureza del mensaje evangélico dependería de la fidelidad de la siguiente generación de misioneros, representada por el joven Timoteo, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, es decir, dejando de lado las conversaciones livianas y de poca monta. Una manera de conservar la pureza y el poder del Evangelio consiste en evitar los temas triviales y usar el tiempo para enseñar la verdad sin ocuparse de cosas livianas. Muchos se han encargado de transmitir errores. Muchos pensaban que la Tierra era plana y utilizaban las ciencias para demostrar sus hallazgos. A ellos los llamaron los inteligentes del mundo. Hoy se llamarían expertos en el error. Y además, esta enseñanza es falsamente llamada ciencia. Hoy pueden existir muchos grupos, pero ¿en cuál de los dos te clasificas?
entre los necios o los sabios. La palabra de Dios hace una comparación a lo largo de ella entre la necedad y la sabiduría. El libro de Proverbios te recuerda los peligros del comportamiento imprudente y de estar en compañía de los necios. Dios desea que su pueblo busque la sabiduría, que utilices tus talentos para adquirir conocimiento, pero este conocimiento es solamente conocimiento humano, para lograr la excelencia de tu vida y de tu estudio, es decir, sobresalir en la vida, debes colocar a Dios en primer lugar. Pero para que sean reconocidos como alguien, los profesores de este mundo, los que han adquirido conocimiento humano, se cree que saben mucho de las ciencias y de otras disciplinas. Se creen los mejores y creen que lo saben todo, que son capaces de alcanzar el esplendor artístico y de realizar avances científicos gracias al conocimiento y a su formación. Sin embargo, desde una perspectiva cristiana, que significa realmente el conocimiento de las artes y las ciencias, significa conocer la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error. Todo lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es leer un poco sobre la vida de algunos de los mejores artistas del mundo, para advertir que tener habilidades y talentos extraordinarios no le sirve para tener una vida moral correcta. También se podría argumentar que los grandes científicos que hacen armas químicas y biológicas solo lo hacen para hacer destrucción masiva. Es decir, no son personas moralmente buenas, porque no utilizan la sabiduría divina, son necios. Podrían ser sumamente educados, podrían ser dotados, pero el resultado de su trabajo es destruir y separar familias. Leamos Proverbios, capítulo 1, versículo 3 al 11. Dice la palabra de Dios: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Prudencia, perspicacia, buen juicio. Sin embargo, es un sinónimo de sabiduría. Deben entenderse como expresiones paralelas y no como ideas diferentes. El efecto de esta multiplicación de expresiones es destacar lo abarcante del tema y para tratarlo con todos sus aspectos. Lo que hay que resaltar en estos pasajes es el temor de Jehová, es decir, reverencia al Señor. El temor de Jehová es la actitud reverente, compuesta de amor, temor reverente y gratitud. Características de los que han comprendido su propia indignidad y han encontrado la salvación en el bondadoso plan de Dios. No hay ninguna forma de educación intelectual que pueda compararse con el estudio ferviente de las Escrituras. Esta palabra también puede significar parte principal. El temor de Jehová no solo es el primer paso en la adquisición de todo verdadero conocimiento, sino también la esencia del mismo. Si el conocimiento no nos induce a entregar la vida a Jesucristo, ha errado su verdadero objetivo. No llaméis inteligente a nadie que no tenga la sabiduría de elegir al Señor Jesucristo, que es luz y vida del mundo. La excelencia de una persona depende de que posea las virtudes de Cristo, puesto que destacan el contraste que hay entre el insensato y el sabio, que tienen el temor de Dios, describen al insensato como un pecador impenitente. Salomón establece aquí el contraste entre los que aprenden continuamente de Dios y sus caminos y los que se desvían de la justicia y caminan por la senda de la muerte eterna, los insensatos que no temen al Señor, ya sea porque se han entregado a los placeres o por una voluntaria obstinada rebeldía,
rechazan toda sabiduría genuina, por mucho conocimiento que puedan acumular. Carecen de equilibrio por falta de balance espiritual y son esclavizados por vanas filosofías. La naturaleza es la sierva de su creador. Dios no anula sus leyes ni tampoco trabaja contrariándolas, las usa continuamente como sus instrumentos. La naturaleza es testigo que hay una inteligencia, una presencia y una energía activa que trabajan dentro de sus leyes y mediante ellas. Existe en la naturaleza la acción del Padre y del Hijo. Cristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan capítulo 5, versículo 17. Y lo podemos encontrar en Patriarcas y Profetas, página 93. Sin embargo, tenemos una lucha constante, como se ha dicho en varias ocasiones. Gran parte de la ciencia trabaja sobre presuposiciones ateas y materialistas. Por lo tanto, esto significa que un científico podría estar contemplando algo de extraordinaria belleza, de extraordinaria complejidad, incluso de extraordinaria belleza y complejidad juntas, y sin embargo decir que surgió por casualidad o de la nada, que todo es mera casualidad. Esto es lo que las ciencias reclaman todo el tiempo. La vida en la Tierra es toda su belleza y complejidad, desde la mariposa hasta los seres humanos. Explica como que salieron de la nada. Los científicos de hoy y la ciencia de hoy afirma que la misma idea de un creador sobrenatural es anticientífica, ya que no puede probarse científicamente. Algo que la ciencia misma enseña, la misma ciencia parecería enseñar lo contrario. Toda la belleza y complejidad del mundo apunta a un creador. Todo lo que se ve y se observa lo creó Cristo. Jesús, de eso no te quede la menor duda. Cristo Jesús es el sustentador y creador de todas las cosas. Leamos Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Esta traducción corresponde literalmente y destaca que Cristo es el centro, la fuente, la esfera en que se originó la creación. Fueron creadas todas las cosas acerca de Cristo como creador. La acción del poder creador era una prueba de la divinidad de Cristo. Cristo creó los cielos y la tierra. Esta expresión parece incluir todo el universo. Mediante estos términos se designan todas las cosas materiales o inmateriales, invisibles. Sin duda una referencia a seres y poderes espirituales, a tronos, a potestades. Por medio de él expresa quién es la gente, es decir, quién hizo la creación. Cristo es la meta y el origen de toda la creación. Es la razón de ser de su existencia. Da sentido a su vida. Él es el principio y el fin, el primero y el último, como dice Apocalipsis 22:13. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.